Bien, y nos encontramos en un lugar entrañable, querido, digamos que es un trocito de paraíso situado en plena Costa del Sol. Gracias a nuestro ya paisano, su director Juan Hilario, que nos ha cedido gentilmente sus salones, el Hotel Nautilus, lleva un nombre muy famoso a nivel mundial, incluso conocido, y para hablar con dos churrianeros que están exponiendo, ¿por qué no decirlo? Uno en en escultura y otro en pintura, aquí en los salones de este hotel. Gracias Juan Hilario por este detallazo tuyo, no esperábamos menos de ti. Y quiero hacer una salvedad, aquí en este rincón fabuloso, extraordinario, paradisíaco, con el Mare Nostrum a nuestra espalda, quiero puntualizar algo. Hemos hecho estos documentales, los cuatro, con mucho cariño. Hay algunas puertas que se cerraron, casi todas se abrieron. Y los malos momentos que algunos ha habido, los olvidamos, los buenos no, porque nos reconforta y nos estimula. Y queremos decir que nos propusimos hablar y acercar hasta ti, a tu hogar, a través de Canal Churriana Televisión, a esa gente que está en Churriana, que vive, que tiene su mundo, su vida, su historia, y sus cosas que contar, sus cosas que decir, sus cosas que enseñar. A esa gente que no aparecen para nada en prensa, radio y televisión, ni incluso cuando llegan nuestras fiestas populares. Pues bien, hacia esa gente, que son las que en definitiva forman el cimiento sólido y estable de nuestro rincón querido, hacia ellos hemos querido ir. Y en el apartado de artistas, digo y repito la palabra de artista, queríamos charlar, teníamos muchas ganas de hacerlo, con David Game. Hola. Y David Game Rojo, y con Juan López Rueda. Bueno, nos conocemos desde toda la vida. Queríamos hablar porque David concretamente es escultor, trabaja casi todo, pero más bien la madera, y Juan pinta casi todo, pero digamos que es una pintura muy vanguardista. Entonces queremos hablar, bueno, pues un poco de ello, de su vida, de su mundo, pero como siempre terminaremos hablando, como es lógico, de Churriana, para que nos cuentes cosas en las vivencias y qué es lo que ellos creen que es Churriana, qué debe de ser, cómo debe de ser. Y bueno, queremos romper el fuego con uno de los dos, en este caso con David, con el escultor. David, ¿cómo has sentido la inquietud esta del arte de la escultura? Pues la escultura mía se basa en un homenaje a lo que es el mundo de los insectos, y hago una escultura pues basándome en ello, pero o sea, basándome en que son animales que nunca nos acordamos de ellos, que son los más, o sea, son los habitantes que más habitantes, o sea, que más pobla la tierra, y nada, pues un mundo que me atrae y la verdad que pasa desapercibido para muchos de nosotros. Sí, nada más cuando nos molestan. Sí. David, también hace muebles, pero ¿eso es a través de la escultura que surge en ti esa inquietud, o también es paralela a la de hacer muebles para decorar, para las casas? Eso es debido a que lo que yo hago, lo que es el mundo del arte, es difícil para vivir de vender. A mí me gusta, pero debido a la dificultad por el trabajo que tiene, por el tiempo que me lleva y el precio, pues me dedico más. Sí. O sea, dedico también tiempo a esto para poder ganarme la... Digamos que te interesa mucho el hacer el clásico mueble, y al mismo tiempo te da más pesetas para luego poder darle rienda pero suelta a tu imaginación. en cuanto tengo un hueco, vamos, me dedico a ello. Y tú, Juan López, ¿desde cuándo te adentras en ese mundo también tan apasionante como es la pintura? Bueno, yo creo que de siempre. A mí la pintura me ha gustado siempre. Yo me acuerdo con 16, 17 años yo pintaba al óleo y hacía cosas, ¿no? Y además desde siempre me ha gustado hacer cosas distintas a lo que se enseña en la academia. O sea, he tratado siempre de intentar hacer algo personal. Lo que no sé si lo he conseguido o si estoy en pos de ello, ¿no? Pero a mí la pintura me ha gustado siempre. Ahora bien, no le he dedicado tiempo hasta hace poco. O sea, yo he pintado esporádicamente y me ha gustado, y he visto muchas exposiciones
y me he desplazado a ver arte, a Málaga, a Madrid, a Barcelona, donde he tenido ocasión, pero no le he dedicado demasiado tiempo. Es más bien desde hace 5 o 6 años cuando estoy pintando con más frecuencia, con más asiduidad. Una cosa que me gustaría preguntar a los dos. El mundo del arte es tan complejo, perdón. Me refiero en cuanto a la creatividad. Para David y para Juan, o para Juan y para David, contestar uno primero y después el otro. El crear, para crear es necesario sentirse totalmente libre, incluso de lo crematístico, de lo monetario, de lo material. David contesta primero. Pues lo más difícil es empezar. El crear es una cosa, o sea, crear algo que no existe es muy difícil. Lo que pasa es que una vez que empieza, pues es como una cadena, un eslabón que va así y ya no para hasta que termine. Y luego volver a empezar, bueno, por lo menos para mí es muy difícil de crear algo que no existe, porque el arte para mí es eso, crear algo propio. Pero repito sí. Un poco quizá la pregunta. ¿Cómo se crea con más libertad? ¿Cuando tiene algo por encargo o cuando hace algo que no saben incluso quién te lo va a comprar? Cuando es por encargo ya lleva un boceto, entonces es un poco más, para mí incluso es un poco más sencillo. Luego menos creativo quizás, menos libre. Menos libre, puesto que llevas un boceto, ya tienes un boceto, entonces ya la idea la tienes, que es ahí donde yo voy yo, que es lo más difícil de la idea. El boceto ya es cuestión de cómo trabaje cada uno, pero la idea para mí es lo más difícil, o sea, la creatividad. Bueno, y traslado a Juan López la misma pregunta. Sí, yo comparto bastante de lo que ha dicho David, ¿no? Yo creo que cuando tú estás creando algo tienes que ser tú mismo, tienes que intentar olvidarte de lo que hacen los demás, porque si no estás un poco copiando a los demás. Y eso es muy difícil porque hoy día tanto en pintura como en escultura... Estás plagiando, vamos. Claro, estarías plagiando, ¿no? Y eso es muy difícil puesto que hoy, tanto en pintura como en escultura, como en otras artes menores también, pues está prácticamente todo hecho. Es decir, tú coges una enciclopedia de historia del arte y te pones a ver pinturas y es muy difícil no tocar ninguno de los estilos, y en la escultura lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú tienes un poco que filtrar todo eso que hay, tienes que filtrarlo y tienes que adaptarlo a ti, y tienes que hacer lo que tú sientas en ese momento. Y es muy difícil, muy difícil. O sea, yo sé de pintores que, por ejemplo, intentan no ver exposiciones para no recibir influencia. Eso es muy difícil, porque influencia no solo vas a recibir de las exposiciones, sino de la prensa, de todo, ¿no? Entonces, por otro lado, dijiste lo de, a mí no me gustan los encargos, no me gusta. Yo prefiero hacer lo que yo siento, lo que me gusta, y después si a alguien le gusta, que conecta con eso y se lo lleva, pues estupendo, ¿no? Pero cuando alguien me dice, hazme esto, no, porque no sé, porque además tengo ya algo que me está marcando unos caminos y no me gusta eso. Yo trato de evitar eso. Quizá aunque a veces encarta alguna cosilla y se hace, ¿no? Quizá lo que ocurre quizás es también que el artista lo que necesita es, como se suele decir vulgarmente, solucionar su vida. Y una vez que soluciona su vida crematísticamente, entonces cuando él puede darle rienda suelta a su imaginación creadora, que debe de ser casi siempre limitada. A veces el artista, desgraciadamente, para sobrevivir se tiene que aclimatar y estrechar y acercar a los poderes establecidos, en este caso a quien le encarga un trabajo. Nos gustaría hablar sobre cómo veis el arte en Churriana y si, no sé, esos sectores que hay en Churriana apoyan a ese arte o un poco o no, o sí. Yo, si quiere empiezo yo ahora. Yo el arte en Churriana lo veo bien. O sea, yo conozco, todos conocemos un montón de artistas muy buenos, empezando por Brisman, por los hermanos Cabello, por Manolo Moreno, hay un montón de gente bastante interesante, ¿no? Y yo creo que Churriana es un sitio que además a través de la historia hemos visto que hemos tenido escritores y hemos tenido de todo, es un sitio privilegiado, tal vez por la zona en la que está, y hay mucha gente vinculada con el mundo del arte. Yo creo que allí se funciona bien. Lo otro que me preguntaste era si... A nivel de instituciones y tal, yo creo que el arte nunca debe estar vinculado a las instituciones. Creo que no, a la política sobre todo nunca, ¿no? Y a las instituciones, bueno, está bien que funcionen las casas de cultura y que organicen exposiciones, eso sí, ¿no? Y de hecho la Casa de Cultura de Churriana organiza exposiciones y se está trabajando. David, por ejemplo, sí. Si expones en Churriana, ¿te expones lo que tú quieres o en parte te limitan tu libertad para exponer lo que tú deseas? No, nadie limita, vamos.
es una cosa de cada uno que es raro, vamos, que eso... Tú escoges las piezas, las eliges y estas piezas son las que pones y Sí, tal. vamos, las que me gustan a mí. Y no sé, y ya el gusto de cada una de las personas es imposible de saber, vamos, cada uno pues... Sí, no, es que yo creía que a la hora de hacer una exposición, cuando son incluso varios artistas a la vez, Sí. hay alguien quien dirige el tema que dice, pues esto no se ponga hasta tantas obras nada más, en fin, coarta Sí, un poco. eso ha ocurrido, pero vamos, que eso es que ni lo tengo que? en cuenta. Vamos, esas son cosas que Sí, que ya han pasado. sí, eso han pasado ya y Y bueno, nos lleva casi siempre en las tertulias y charlemos con quien charlemos, nos lleva casi siempre a Churriana. ¿Creéis que aún en Churriana se queda mucho por hacer? ¿Se ha hecho? ¿Creéis incluso me gustaría preguntaros, porque eso está en moda y cuando este documental salga a la luz pública, en este caso a través de las pantallas del canal Churriana Televisión, no se habrá celebrado todavía el Euro Churriana? Primero, aparte del euro, sin hablar de cómo veis a Churriana, las posibilidades que tiene, se puede hacer otras cosas, falta por hacer. Bueno, yo creo que Churriana hoy día es algo que ha crecido muy deprisa, es una localidad, un pueblo que ha crecido muy deprisa, muy variopinto. Aquí, como hemos comentado antes, se mezclan personas que se desplazan del interior, que se desplazan de otras provincias, que se desplazan de Málaga capital. Entonces Churriana hoy día es una amalgama de gente con distintas características, ¿no? Yo creo que está creciendo no demasiado bien, y ya lo hemos comentado muchas veces a través de la Junta Proautonómica cuando hemos estado en eso, ¿no? Creo que está creciendo más en población que en infraestructura, y siempre la infraestructura viene por detrás, y me remito, por ejemplo, a los problemas ahora mismo de tráfico para subir, ¿no? Eso ya desde la Junta Proautonómica se comentó hace varios años, y se dijo que no, que cuando Churriana creciera que iba a estar los accesos también, ¿no? Y hemos visto que no, que Churriana ha crecido mucho y los accesos siguen como estaban, y nos tememos que va para tiempo, ¿no? Entonces, creo que no estamos todo lo contentos que debiéramos de estar. Por otro lado, sí, se están haciendo cosas, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, ahí ahora mismo está en moda Churriana por una cosa muy especial. El único sitio donde se va a celebrar por vez primera las transacciones comerciales del euro en toda España va a ser en Churriana. Si tenemos, por ejemplo, el problema de la carretera, este problema será mucho más acuciante en esos días, que creo que se va a celebrar a finales de septiembre. Claro, yo creo además que lo del euro, aunque se haga en Churriana, pero eso va a ser algo muy interesante. Va a ser muy interesante porque muchas personas, no solo de Churriana, sino de otros puntos de Málaga, van a querer experimentar. Es decir, yo estoy seguro que se van a desplazar gente de Alaurín de la Torre, de Málaga, de Torremolinos, de Benalmádena, para decir, yo voy a ir a Churriana y voy a comprar en euro, voy a practicar, ¿no? Porque entonces eso va a ser bueno para el comercio de Churriana, puesto que yo creo que incrementará las ventas en esos días. Por otro lado, el tráfico, lógicamente, pues estará peor en esos días, ¿no? Pero yo a lo que más le temo es cuando empiecen las carreteras. Creo que entonces será imposible. Tendremos que buscarnos otros caminos. David, hablando a vuestro trabajo, de Churriana a vuestro trabajo, a vuestra parcela cada uno como escultor o pintor, lo que más usa la madera o intercala el hierro en tus trabajos de escultura. yo lo que es la madera, prácticamente intercalo, se trabaja el hierro, se trabaja casi todos los materiales, pero desde muy pequeño pues lo que trabajaba en la madera y es lo que mejor me... Hemos visto incluso que tiene ahí algo que parece como un barco, Sí, que incluso tiene luz, como una plica. ¿Cómo se te ocurrió la idea esa? eso ¿Eso pues... ha tenido que formarlo todo? ¿Algunos trozos de No, eso- de esa escultura estaban Sí, ya pues hechos? se basa en un barco, pero intenta hacer un barco como podría ser en otro planeta, que no tiene por qué parecerse a a un barco de aquí, de la Tierra? adaptado aquí a la Tierra. Y sin embargo la gente, no parece un barco de aquí, pero la gente lo ve y dice un barco. Entonces he logrado lo que yo quería. Lo ve un barco, pero dice un barco, pero no lo es. O sea, Y Juan, hemos visto que tú mezclas muchas cosas, hasta en uno de tus cuadros hay una cortina puesta. Y Bueno. hilo. ¿Se puede llamar el cuadro de las tres abuelas o cómo? Las viejas le llama la gente. Tú ves. Bueno, yo me gusta experimentar y me gusta probar cosas, ¿no? Entonces, normalmente pego cosas en el cuadro. A veces papel, a veces plástico, a veces madera, en colo madera. Y en este caso quería sacar algo que tuviera volumen. Entonces la cortina se podría hacer pintándola, o se podría hacer pegando la cortina, o se podría hacer como yo he hecho en este caso,
poniéndola en volumen. O sea, la Eso, cortina es que está ahí un trozo de cortina en relieve, ¿no? Entonces, bueno, como yo no tengo límites más que mi imaginación, pues hago lo que en cada momento pues creo que puede venir bien, ¿no? Incluso se dice que son trozos de periódico, porque normalmente es curioso, no se pone papel en blanco, ¿no? O también sucede. En los collages. Sí. No, en los collages se pone papel blanco muchas veces, También. según el efecto que tú quieras conseguir. Si quieres conseguir una mancha blanca, pues a veces puedes abundar Y si con pone distintos algo blancos, ¿no? escrito y lo pone un poco en vertical, ya lleva la curiosidad a la gente que tenga que leer algo un poco También hay quien piensa más difícil que claro, las cervicales la trabajen un poco. sí. No, pero normalmente por lo menos yo, cuando pongo algún texto, no lo pongo para que lean ni el texto de un mensaje en sí, sino que lo que me interesa es el contraste de blanco con el texto, de color y la textura y demás, ¿no? O sea, no quiero dar un mensaje con eso. Sí, Yo, mi pensamiento es que los mensajes hay que darlo en novela o en poesía o en política o en lo que sea, pero que el cuadro un poco es algo, no sé, que responde a una inquietud tuya por manifestar algo, pero en Bueno, pues ya está en dando cuanto a mensaje, color, ya sí, está dando exactamente, ¿no? mensaje, Pero que no lleva un mensaje muy implícito, particular tuyo, ¿no? reivindicativo ni Hay nada. pintores que incluso han tenido a través de los siglos una paleta de muy pocos colores, en fin, cada uno, sí. otros una gama muy variada. Ese es el mundo del arte, increíble, es inconmensurable y es algo único. Y por los siglos de los siglos de los siglos también lo será siendo. Bueno, pues, ¿qué os puedo contar? Que estamos aquí maravillosamente bien, que el sol cae a pedazos, se va escondiendo tras los montes de los pinos del coto de nuestra Churriana querida, y que hasta aquí ha sido con la charla con nuestros dos artistas churrianeros que hemos venido a este entrañable rincón de la Costa del Sol, y a Juan Hilario, su director, que nos ha cedido gentilmente el hotel para poder charlar con ellos, en el cual exponen, pues también las gracias, como no.